Muchísimas gracias. Bueno, vamos a hablar de sueño y los trastornos. Nuestra guía es esta, vamos a ir con generalidades de neurofisiología, hablar del sueño normal, algunas cosas sobre los trastornos y específicamente, que va a ser lo más prevalente y lo más importante, insomnio. ¿Por qué un psiquiatra les puede hablar de esto? Quizás porque estén los trastornos clasificados en el DSM, capaz que venimos también con una historia ahí con esta mística de la psicología y la psiquiatría de interpretarlos, capaz que no se abordan en otra especialidad o quizás porque las medicaciones, las herramientas farmacológicas que se usan van con recetarlos. Entonces, les cuento, mi sesgo por ahí va a ser desde la psiquiatría, mis aportes van a ser desde ahí y por ahí mis limitaciones también. En cuanto a la epidemiología, se puede resumir en que el sueño va a implicar un tercio de todo el tiempo de nuestra vida aproximadamente, que lo entendemos en su totalidad, en realidad también en un tercio, que un tercio de las personas en algún momento o en las consultas en general, aunque no sea el motivo principal, van a quejar sintomatología de de esa manifestación de la sintomatología. Un tercio de eso en realidad va a ser un trastorno primario del sueño y los otros dos tercios van a ser un síntoma secundario de otra cosa. Un tercio de los pacientes recibe tratamiento y un tercio lo recibe correctamente. Em, no solamente en los humanos existe el sueño como proceso, en realidad todo organismo prácticamente tiene ciclos de actividad e inactividad, pero en la filogenia biológica el sueño aparece bastante temprano, ya desde los reptiles. El de, ¿Por qué traigo esto? Porque lo vamos a tener impreso en nuestro código genético y en nuestra biología. Cuando las imposiciones sociales o los ritmos de vida quieran luchar contra esto, o sea, la biología siempre va a ser, en este sentido, súper dominante. O sea, no vamos a poder luchar contra esto. Para la clasificación y los trastornos, nos vamos a basar, que son las fuentes más citadas o más autorizadas, la Asociación la Americana de Medicina del Sueño, que nos dice que el sueño es un proceso fisiológico de disminución de la conciencia y de disminución de la reactividad de los estímulos, reversible, recurrente, con una periodicidad circadiana, con una postura motora estereotipada, es decir, la pérdida del tono muscular, y cuya privación de este proceso fisiológico genera una deuda, una presión de sueño que hay que recuperar. Les propongo este concepto, que así como tenemos distintos signos, parámetros vitales de el sueño, si pudiera ser un equivalente de un parámetro de funcionamiento neurovegetativo. Por supuesto que esto no va a considerarse en el ABC de una urgencia, ¿no? O no les va a hacer tomar así una decisión, o les va a indicar si hay estabilidad hemodinámica o no. Pero en lo que es en el consultorio, en lo ambulatorio, yo lo puedo integrar esto según cómo esté durmiendo la persona, si me está indicando si la persona está hiperactivada, está hipoactivada, si hay un predominio de el sistema nervioso autónomo simpático o parasimpático. En ese sentido, y apoyando este concepto, lo de la izquierda, no se preocupen, es de donde está sacado el artículo, pero fíjense que hay una correlación entre horas de sueño en promedio según población y mortalidad. Fíjense que las personas que menos se mueren son las que duermen ese promedio de 7 u 8 horas. Que menos duermo, ¿sí? O sea, menos duermo podría ser un equivalente a sistemas nerviosos autonómicos simpáticos activados en exceso, más mortalidad, pero fíjense también hacia el lado de la derecha un poco por ahí antiintuitivo de lo que nos imaginamos,
poblaciones que más duermen, más se mueren. Y también esto, los que más duermen se, se mueren más o tienen, eh, por todas las causas, más mortalidad que los que menos duermen. Eh, Dentro de por qué dormimos es lo que decía de, en realidad lo entendemos un tercio. Sí, hay un montón de explicaciones y cosas que son teóricas. Lo que más engloba es que el sueño es una función homeostática que cumple la función de metarregulación, que el sueño nos conserva la energía, regula nuestro metabolismo, contribuye a la inhibición autonómica. Quizás por esto los que duermen en exceso, los que duermen 12 horas, tienen más mortalidad, que ayuda en la consolidación de la memoria, o sea, en procesos cognitivos, contribuye a la activación inmunológica y a la regulación emocional. Esto que pongo acá abajo es en realidad más una curiosidad que otra cosa, no tiene mucho sustento, pero es una cosa interesante, que hay una teoría que nos dice que se llama la de la vigilia adaptada, que en realidad nuestro verdadero estado es el de dormir, y que hacemos todo lo del proceso de la vigilia para después poder volver a dormir. Es más una cosa flashera que otra cosa, pero una curiosidad. En el sueño va a haber perdón, va a haber un equilibrio entre los mecanismos que me activen o me inhiban el sueño y que me activen o me inhiban la vigilia. Va a ser como un interjuego o un equilibrio. En esta imagen son distintos núcleos neuronales que sintetizan los neurotransmisores que van a apagar o encender estas funciones. Es una manera muy resumida y sintética, pero de pensarlo. Y se ve, por ejemplo, la gente, seguro lo escucharon, dicen, yo quería dormir, yo necesitaba dormir, tenía la cabeza cansada, el cuerpo cansado, pero no podía apagar la cabeza, no podía dormir. Entonces va a haber un interjuego en esto, en los mecanismos que nos induzcan el sueño o nos inhiban la necesidad de dormir y que nos mantengan la vigilia. A su vez, complejizando un poco más, no es que es vigilia y sueño simplemente. En realidad es como si tuviéramos tres estados distintos. La vigilia y el sueño en realidad son dos estados diferentes, que son el sueño REM y el sueño no REM. Ahora los desarrollamos más. Pero en realidad va a haber siempre un traslado de estos estados al otro. Y en las transiciones es donde se van a ver los trastornos. De la vigilia se pasa al sueño REM, del REM se puede volver a la vigilia, de la vigilia se puede pasar al no REM, del no REM se pasa al REM y así sucesivamente. En cada uno de estos estados va a haber un predominio este, de neurotransmisores. Y estos neurotransmisores en realidad van a ser el foco o los blancos terapéuticos de tratamiento. Por ejemplo, en la vigilia va a haber un predominio de noradrenalina, serotonina, acetilcolina, histamina, orexinas. En el sueño, no REM, eh, neurotransmisores inhibitorios como el GABA. Y en el sueño REM, que hay mucha más actividad neuronal, están activados la serotonina y la acetilcolina. Un detallecito de color simplemente no es importante, pero, por ejemplo, pacientes que toman IRS, inhibidores de recaptación de serotonina, es común, es frecuente que reporten que tienen sueños como más lúcidos. En realidad pasan a tener un equilibrio más de sueño REM que no REM. Decíamos que en la definición de sueño normal se caracteriza por una periodicidad circadiana. Los ritmos biológicos se pueden clasificar en infradianos, que son mayores a 24 horas. Ejemplo de ritmos infradianos
el ciclo menstrual. Ritmos circadianos, que se llaman así porque son eh, alrededor de un día, 24 horas, eh, y ritmos ultradianos, que son menores a 24 horas. Por ejemplo, la frecuencia cardíaca sería un ritmo ultradiano. Y este, el sueño tiene una periodicidad circadiana. Relacionado a esto, esa y la tipología circadiana o cronotipo es la predisposición natural de cada persona a estar más activo o a tener la predisposición o la presión de dormir en qué momento del día. Por ejemplo, la mayoría eh, de las personas, la mayoría de nosotros tenemos el cronotipo denominado colibrí, que es el que sigue el ritmo fisiológico de a la noche tengo más sueño, de día estoy más despierto, y eso programado por los estímulos lumínicos ambientales. El colibrí, dice, sigue el ciclo natural de luz-oscuridad, se despierta a la mañana y se despierta cuando anochece. En los otros extremos están las alondras, que se despiertan más temprano por la mañana y necesita dormir muy temprano, y en el otro extremo, los búhos, los noctámbulos, ¿sí? ¿Por qué les cuento esto? También es una curiosidad, pero es interesante, pero hay mucha asociación con este cronotipo, ¿sí? Y los distintos trastornos psiquiátricos o anímicos. Es decir, esto, si uno lo explora o le presta atención, lo van a encontrar que los cronotipos nocturnos tienen muchísimos más trastornos psiquiátricos. Son más ansiosos, más depresivos, más psicóticos, más neuróticos. La estructura del sueño, ¿sí? Se puede dividir, decíamos, que no es solo sueño, sino que es sueño REM y sueño no REM. El sueño no REM se divide en distintas etapas de profundidad. Esto del REM es la abreviación en inglés de movimientos oculares rápidos en inglés, Rapid Eye Movements, y está basado en patrones encefalográficos en esas fases del sueño. Em, lo importante de esto es que en las fases REM es en las que se sueña, donde sí hay un despertar en esta fase, ahí es donde recordamos los sueños, donde sabemos que estábamos durmiendo. De la fase no REM, las fases uno y 2 son de sueño liviano y la fase 3 es la de sueño profundo, donde esta es la reparadora fisiológica, donde me contribuye a la homeostasis inmunológica, cognitiva, emocional, metabólica y energética. Importante porque según distintas medicaciones, ¿sí? Puede interferir, es lo que se llama la arquitectura normal del sueño. Según distintos tratamientos, pueden afectar de manera distinta y los vamos a mencionar en estas fases. Entonces, la importancia del sueño es que puede ser, puede implicar un trastorno primario en sí, es decir, que no sea por otra causa, puede ser en realidad la manifestación sintomática de otras patologías secundarias, o en realidad no ser una manifestación de una patología primaria o secundaria, pero puede ser un factor de riesgo o protector en la génesis o en la evolución de distintas patologías psicofísicas. Y además, como actividad placentera en sí mismo, es decir, dormir bien nos puede contribuir a tener buena calidad. Sí, metiéndonos ahora en la clasificación de los trastornos, esta es la más general, eh, pero van a estar la hipersomnolencia, el insomnio, los trastornos respiratorios relacionados, los trastornos circadianos, las parasomnias
los trastornos del movimiento y yo acá le agrego también para pensar en no es trastorno en sí, pero es la queja subjetiva, la manifestación de que hay síntomas en las conductas de sueño, pero en realidad no hay ningún trastorno en sí. Entonces vamos a ir desarrollando un poquito nada más de cada uno y nos vamos después a explayarnos sobre insomnio, que va a ser el más frecuente. Vamos por ese orden. La hipersomnolencia como trastorno es distinto de, que en realidad es lo más frecuente, la somnolencia por privación de sueño, ¿sí? Este, que en realidad eso va a ser mucho más que la hipersomnolencia. La hipersomnolencia es no estar cansado, es realmente dormir muchísimas horas, más de lo frecuente. Lo más frecuente, insisto, para tenerlo mucho más presente, que en realidad va a ser la somnolencia por privación del sueño. Entonces, para hacer este ejercicio cuando tengamos como motivo de consulta que es, duermen demasiado. Esto me pareció interesante, que era las consecuencias de esa privación del sueño van a ser un montón, pero donde más se empieza a notar es en aspectos cognitivos, como la disminución de la alerta o la disminución de las conductas o la disminución de la memoria de trabajo. Algo interesante de eso es que eh, en realidad la gente que tiene privación de sueño no se da cuenta en los test donde, o en las evaluaciones estas cognitivas, fallan y no se dan cuenta. Por eso es algo que como que se contribuye a la privación del sueño porque uno no ve o no tiende a percibir las consecuencias que le genera. Sí, de la hipersomnolencia como trastorno, primario o secundario, en realidad va a ser mucho más frecuente por lejos las hipersomnolencias secundarias a trastornos respiratorios, ¿sí? Y mucho más rara la narcolepsia. Y esto es en realidad rarísimo, solo para que suene, pero eh, es la lesión de núcleos, síndrome de Klein-Levin, de, de núcleos neurológicos de amígdala, hipotálamo y núcleos del tronco que, que da hipersomnolencia, hiperfagia y conductas desinhibidas sexuales. Rarísimo en realidad. Los más frecuentes van a ser los trastornos respiratorios asociados, ¿sí? La apnea obstructiva, que es la periférica a diferencia de la central, por lejos la más frecuente. La podemos detectar con la misma escala, tiene las preguntas que son si tiene ronquidos, si se siente cansado o es hipersomnolencia durante el día, si la pareja o el compañero de sueño detectan esas pausas, ¿sí? Si tiene la obesidad, la circunferencia de cuello agrandada. La narcolepsia, sí, trastorno de hipersomnolencia primario, en realidad es bastante raro. Es la hipersomnolencia de día con ataques de sueño incontrolables, donde se quedan dormidos y en realidad este es el signo patognomónico que tiene la irrupción del sueño REM en esos ataques. En realidad el diagnóstico correcto de la narcolepsia es con polisomnografía, pero apoya esto, que cuando se quede dormido tenga las parasomnias en ese ataque de sueño incontrolable. Y la cataplejía es la pérdida del tono motor inmediato. Los trastornos del sueño circadianos primarios en realidad son bastante benignos, ¿sí? Em, es la incongruencia entre la oportunidad de dormir y la necesidad de dormir. La estructura de esa arquitectura del sueño interna es normal, pero las fases, los periodos del sueño están desfasados. Em, Estos son los primarios. Pero yo puedo también detectar si hay, por ejemplo, trastornos circadianos secundarios, y esto se da mucho en patologías psiquiátricas primarias. Un poco lo que les contaba lo de los cronotipos. Se ve muy frecuente entre depresión, trastorno bipolar o psicosis. Pero diferenciar esto como trastorno primario de secundario o con, en realidad, simplemente malos hábitos conductuales de descanso.
Las parasomnias son las conductas o experiencias desagradables entre las fases de transición del sueño y las puedo clasificar en no REM y en el REM. En el no REM van a ser el sonambulismo, los terrores nocturnos, los despertares confundidos. Y en el REM, las pesadillas o las parálisis del sueño. Los